Nos acompaña hoy Marcos Troijo. Marcos es un amigo de Lidia Argentina, extensísimo currículum. Él, bueno, es diplomático de carrera, es economista, es graduado en sociología en la Universidad de San Pablo, expresidente del New Development Bank, conocido como el Banco de los BRICS, principal negociador del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Impresionante tarea tuvo en ese sentido. Tiene postdoctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia, del estado de New York, y fundó y presidió en esa misma casa de altos estudios el BRIC Lab, bueno, miembro del Consejo Global del Foro Económico Mundial, activo participante en el Foro de Davos, y bueno, fue exsecretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, o sea, viceministro de Economía de Brasil, del anterior gobierno. Un honor, un lujo que lo tengamos aquí con nosotros en nuestras Energy Talks para conversar. Vamos a intentar con él capturar algunos insights sobre cómo los desarrollos geopolíticos actuales influirán o están influyendo en las políticas estratégicas y qué influencias tienen esos factores gravitantes en el desarrollo del sistema energético argentino. Así que muy buenos días, Marco, un gusto que nos esté acompañando. Rodolfo, es una inmensa alegría estar con ustedes y tener esta charla. Desde tu perspectiva, ¿cómo están modelando las dinámicas geopolíticas globales la cuestión energética? En especial, digo, en los países de grandes reservas de gas de esquisto, de shale gas y de shale oil como es la Argentina. Rodolfo, usted sabe que los economistas, los historiadores, los politólogos, por veces a ellos les gustan organizar algunos periodos históricos con una frase de síntesis, ¿no? Como decir, la era de los extremos, la era de las revoluciones. Acaba de salir un libro de Fareed Zakaria que se llama La era de las revoluciones. En los años 80, John Kenneth Galbraith hablaba de la era de la incertidumbre. Entonces, me parece que en ese momento hay una noción, una concepción que está de moda, que es la idea de policrisis, ¿no? Es una concepción de un historiador de la Universidad de Columbia, Adam Tooze. ¿Y por qué él habla de policrisis? Es porque hemos vivido ahí en esos últimos 4 años una convergencia de la más grave crisis sanitaria desde la gripe española. Vivimos la más delicada situación geopolítica en el corazón de la Europa con el conflicto en Ucrania. Tenemos toda esa dinámica muy peligrosa en Medio Oriente. Y tenemos también lo que se puede llamar de una recesión geopolítica, cuyo elemento más importante es la posible emergencia de una guerra fría 2.0 entre Occidente y China, o más específicamente entre Estados Unidos y China. Y Rodolfo, no voy aquí a decir que esas características que podríamos llamar de policrisis no son importantes, pero hay dos otras dinámicas particularmente relevantes para un país como Argentina, para el sector energético de Argentina, y me parece que esas consideraciones también son importantes para Brasil, que es básicamente el siguiente. Parece algo muy grandioso, Rodolfo, pero en los próximos 25 años, de aquí hasta el año 2050, la población mundial va a expandir de los actuales 8.000 millones de personas para 10.000 millones de personas. Vamos a tener una expansión líquida de 2.000 millones de personas en ese cuarto de siglo. Y si tú y yo estamos en Nueva York, caminando ahí de frente al edificio de las Naciones Unidas, se pueden visualizar 193 diferentes naciones. Esa expansión poblacional que acabo de decir solo va a ocurrir en 9 naciones: en India, en Pakistán, en Indonesia, en Estados Unidos y en 5 países de la África subsahariana: Congo, Nigeria, Uganda, Tanzania y Etiopía. Y cuando, por ejemplo, utilizamos las capacidades de
de proyección económica que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o McKinsey o el Foro de Davos tienen para hacer la pregunta de dónde vendrá la fuente principal de crecimiento de la economía mundial para los próximos 25 años. Eso no estará en países como Bélgica o Suiza o Holanda, estará en las naciones emergentes. Es decir, tenemos una convergencia entre más gente en el mundo y la más importante contribución a la expansión económica global viniendo de los países emergentes. Y bueno, ¿qué es que la literatura o la economía enseña que se pasa cuando tenemos un aumento de ingresos a partir de países de ingresos razonablemente bajos? Bueno, las personas consumen más comida, es decir, hay una revolución de calorías, hay una revolución de nutrientes porque se come también mejor y hay una revolución energética. Hay un consumo mucho más grande de energía y de infraestructura energética por parte de diferentes naciones del mundo. En ese sentido, Rodolfo, me parece que Argentina tiene ventajas comparativas muy especiales, ¿no? Porque no solamente hablamos aquí de las reservas de vaca muerta u otras fuentes de combustible, digamos, más tradicional, sino también que Argentina, y yo diría también Brasil, tiene un potencial gigantesco en términos de energía solar, de energía eólica, pero el gran desafío, en mi opinión, es el desafío de la infraestructura y de cómo organizar la estrategia para que capitales disponibles para las inversiones infraestructurales se puedan direccionar al sur de la América del Sur. Yo diría que ese desafío, el desafío infraestructural, es el más importante para que podamos usufruir plenamente de ese potencial, aún más tornado importante en razón de esos cambios geopolíticos y geoeconómicos que estamos a ver en todo el mundo. Y en ese caso, Argentina, que está un poco ahí, bueno, coqueteando su alineamiento, ¿qué papel pueden o deben jugar las instituciones multilaterales como el New Development Bank, por ejemplo, sabiendo que Argentina no forma parte o estaba ahí amagando entrar en el desarrollo de esa infraestructura de soporte a la producción de energía? Me parece, Rodolfo, que si tomamos en consideración todo lo que llamamos los bancos multilaterales, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la International Financial Corporation, el Banco Europeo, el Banco Asiático de Inversiones y Infraestructura. Si todos esos músicos de una orquesta de inversiones multilaterales hacia el desarrollo estuvieron juntos en una misma sala de concierto, sí, eso solo cuenta como 5 o 6% de las necesidades infraestructurales del mundo emergente. Es decir, claro, los bancos multilaterales tienen un rol a jugar, pero es un rol comparativamente pequeño con que hoy nosotros podríamos describir como un verdadero ecosistema de financiación internacional, donde están los financiadores privados, los grandes bancos de inversión, los fondos soberanos. Es decir, hay una biodiversidad de fuentes posibles de inversión infraestructural que va mucho más allá de los bancos multilaterales. El multilateralismo es importante en ese caso porque por veces el multilateralismo hace un primer movimiento, un primer paso para un proyecto que tiene características que no son necesariamente muy, digamos, atraentes al mercado en un primer momento. Pero una vez que se pone una institución multilateral en la ecuación, eso llama a otros jugadores. Es un proceso que ahora se puede describir como crowding in, es decir, llama vienen muchos otros para la inversión. Pero claro, para ese caso también, Rodolfo, el tema de la estabilidad macroeconómica, de las reformas estructurales, de perceberse que Argentina está en el camino correcto, ¿no? de organizar sus finanzas públicas y, por tanto,
ofrecer también al inversionista una seguridad, porque aquí hablamos de inversiones infraestructurales de larga maturación, ¿no? 12 años, 15 años, 20 años. Es decir, es muy necesario que esas dos dinámicas acontezcan par y paso. Es decir, continúan las reformas estructurales y me parece que en ese sentido el gobierno de Javier Milei ha logrado una impresión muy positiva en los mercados internacionales. Me parece que en ese momento hay una expectativa muy positiva en lo que va a pasar con Argentina. Y claro, eso va a tornar mucho más fácil, mucho más atrayente la llegada de inversiones infraestructurales para desarrollar, por ejemplo, todo ese potencial impresionante que Argentina tiene como protagonista energético. Hay una cosa más, Rodolfo, en ese sentido que me gustaría apuntar, es que lo que yo voy a decirte es algo que viví mucho cuando estaba en el gobierno de Brasil y también en el nuevo Banco de Desarrollo, es que por veces para la escala, digamos, la proporción de una inversión en el sector energético, y eso también es verdad para el sector, digamos, de conexión de ferrocarriles, ¿no? Es para poner escala en un proyecto como ese. Por veces los proyectos tienen que ser transnacionales, ¿no? Un proyecto como por ejemplo, un gasoducto que sale de Vaca Muerta. Eso puede llegar hasta Brasil. Y cuando hablamos de un proyecto que es transnacional, hablamos de la necesidad de iniciativas de coordinación para que, por ejemplo, autoridades argentinas y autoridades brasileñas se den las manos y se acuerden en un proyecto específico que se puede presentar a inversionistas en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, en Asia, ¿no? Es muy necesario. Por ejemplo, cuando hablamos de Mercosur, hay una énfasis, claro, en los temas comerciales, pero utilizar la plataforma de Mercosur para coordinar proyectos infraestructurales transformadores, como ese es en el campo de la energía, que se pueden presentar a diferentes fuentes de inversión internacional, es una tarea esencial. Yo sé que estaremos juntos en Buenos Aires en Sí, algunas semanas, Rodolfo, pero yo quería dejar esa sugerencia, ¿no? Que sería concluir el Foro Nacional de Energía con una especie digamos, llamada para la coordinación entre políticas de atracción de inversiones. así es, un call to action. De hecho, la reversión del gasoducto norte en Argentina, que inicialmente tiene como objetivo cubrir la caída de la oferta de gas procedente de Bolivia, secuencialmente puede llegar a ser puede tener un gran impacto para proveer gas Claro. a Brasil. ¿Qué visión tenés vos de lo que está pasando y de lo que va a pasar y cómo posicionarse en la región? ¿Qué tiene que hacer Argentina? ¿Qué tiene que hacer Brasil como proveedor o como para ser considerado proveedor confiable de suministros energéticos? Me parece que como consecuencia del conflicto en Ucrania tenemos dos efectos principales. Por un lado, se aumentaron los recursos disponibles para la llamada transición verde, ¿no? Eso es verdad para temas energéticos y me parece que es verdad para la economía como un todo, ¿no? Hay una preocupación más orientada a acelerar la llamada transición verde. Pero es verdad también que la transición verde no es una especie de switch on, switch off, una decisión del tipo switch on, switch off. Es un camino que se hace al caminar, ¿no? como dice el poeta. Entonces, claro, la caminada se empieza, pero va a tomar tiempo y va a tomar lo que podríamos llamar de la larga caminada hacia un escenario que sea económicamente óptimo, porque en muchos sectores la transición verde en el corto plazo es muy costosa, es muy cara en un cuadro macroeconómico donde los países están saliendo de un esfuerzo fiscal y monetario muy importante tras, claro, los problemas de la COVID
y de la pandemia en todas las economías del mundo. Eso es verdad para América Latina, pero es verdad también para Europa, para Estados Unidos. Entonces, claro, además de los aspectos ambientales que nos llevan a la transición verde, los aspectos geopolíticos que vienen junto con el conflicto de Ucrania, hay esa dinámica, pero la dinámica en ese momento encuentra una situación macroeconómica global que es muy frágil, ¿no? Entonces es como decir 3 pasos adelante, 2 pasos para atrás. No es un movimiento uniforme, no se sabe exactamente cuándo digamos, llegaremos al punto final. Y la otra dinámica es la necesidad de cortísimo plazo de encontrar soluciones y alternativas al fornecimiento de gas y petróleo ruso, ¿no? Entonces, es claro que muchos países se presentan ahí con características especiales, como es el caso de Estados Unidos, es el caso de Brasil, me parece también es el caso de Argentina, pero una vez más aquí, Rodolfo, estamos aún lejos de nuestro potencial y la distancia entre a dónde estamos y a dónde queremos llegar se llama inversión infraestructural. Y por eso que me parece que la coordinación en ese sentido, ir para Medio Oriente, ir para el Extremo Oriente, Europa, con proyectos muy bien acabados, muy bien diseñados, es una tarea fundamental para las administraciones de Brasil y Argentina. Esta escalada que tiene entre Irán e Israel, ¿podés anticipar alguna consecuencia de la estabilidad de mercados energéticos internacionales o es muy pronto para saber qué puede llegar a pasar? Me parece en ese momento, Rodolfo, que la pelota está del lado israelí, ¿no? Porque muchos de los actores regionales, Jordania, Arabia Saudí, están jugando un papel, me parece, para bajar la temperatura del conflicto geopolítico. Es muy difícil para alguien que está a frente del gobierno israelí no hacer una respuesta, ¿no? Porque tiene su opinión pública, toda la gente sabe lo que pasó en octubre del 2023, entonces no es una situación fácil. Un otro elemento que parece influir a bajar la temperatura es la posición conjunta de Estados Unidos, no conjunta, pero hay un interés común de Estados Unidos y de China en que el conflicto en Oriente Medio no se expanda, ¿no? Para China, que hoy vive un desafío importantísimo, ¿no? De retomar el crecimiento económico en bases vigorosas, un estado global de más tranquilidad, de más previsibilidad es esencial. Y me parece también que para Estados Unidos, que va a tener elecciones muy consecuenciales en el mes de noviembre próximo. Lo que vimos ayer, ¿no? Es que aparentemente el mercado internacional no está poniendo sus apuestas en una valorización extremada del petróleo. Pero me parece que es una de las situaciones donde la persona que tiene razón es aquella que dice que si alguien sabe lo que va a pasar, esa persona está mal informada. Así es. Vos fuiste el primer, bueno, ocupaste, no sé si, bueno, una posición histórica porque fuiste el primer occidental en ocupar el máximo cargo en un organismo multilateral oriental, ¿no? O sea, ¿qué tendencias globales crees que tendrán, si bien un poco lo dijiste en tu introducción, que tendrán mayor impacto en los mercados de energía, particularmente para el shale oil y el shale gas? Una de esas tendencias que seguramente estarán con nosotros, Rodolfo, es la tendencia de la multipolaridad, ¿no? Cuando mirábamos la economía global en el pasado, siempre pensábamos en Estados Unidos y en Europa en primer plano. Y claro, Estados Unidos y Europa continúan como actores importantísimos, pero es verdad que el Greenwich, ¿no? El meridiano geoeconómico del mundo, se ha trasladado en gran medida para Asia, ¿no? Y aquí no hablamos solamente de China, pero hablamos de Indonesia, un país con 280 millones de personas que tienen tasas de crecimiento
más altas que 4% al año. Cuando un país crece a 4% al año, el tamaño de su economía dobra a cada 15 años. Miramos a un país como India, ¿no? India, Rodolfo, que en el pasado año de 2023 se convirtió en la población más grande del mundo, más grande que China, ¿no? Y una economía ya de más ya es la quinta más grande economía del mundo en términos del Producto Interno Bruto nominal, y en términos de paridad de poder de compra ya es la número 3, ¿no? Y sabemos también que en un nivel de desarrollo donde se encuentra India, todo tipo de ascensión se hace con gran consumo de energía, gran consumo de comida. Entonces, una vez más, es algo que va a exigir de nosotros en Argentina, en Brasil, una estrategia muy especial. Y hoy en día que hay una otra dinámica que va a afectar muchísimo el panorama energético, Rodolfo, que es ese rediseño, ¿no? Esa reconfiguración de lo que podríamos llamar las cadenas globales de valor, porque no solamente por cuestiones geopolíticas entre Occidente y China, pero también otras variables, como por ejemplo, China no es más un low-cost country, ¿no? Ahora es caro producir en China, ¿no? Entonces, un país tener una combinación de características, como por ejemplo, recursos energéticos abundantes, multimatriz, tener acuerdos internacionales de comercio y inversión, estar trabajando continuamente por reformas estructurales que mejoren el ambiente de negocios. La combinación de esas características, ¿no? Presentan, son las que van a marcar a los países para recibir esas inversiones que en términos globales están se reposicionando, ¿no? Y me parece que si estamos ahí, países como Brasil y Argentina pueden tener una oportunidad importante que en ese momento se está siendo aprovechada sobre todo por países como India, porque India tiene el tamaño, tiene la población, tiene la clase gerencial para absorber algo que estaba en China. Para países como México, ¿no? que tiene más de 40 acuerdos de comercio e inversiones. Entonces, en México lo que se ve hoy es una especie de reindustrialización, no solamente con las maquiladoras, pero también con actividades de alto valor añadido. En ese momento se forman más ingenieros por año en México que en Estados Unidos, y un país como Arabia Saudí, ¿no? que está utilizando ese momento de inseguridad energética también para ponerse estratégicamente como un país donde se producen tecnologías de última generación. Me parece, Rodolfo, que organizar esas discusiones en el marco del Encuentro Nacional de Energía ahí en Buenos Aires de aquí a algunas semanas será una ocasión muy especial para el futuro. Es así, y tus palabras son una convocatoria, un llamado a la madurez, a la aptitud y a la actitud de los sectores, ¿no? De los sectores públicos, de los sectores privados. Bueno, quería que cerraras con tu invitación a participar y con tu call to action, con tu mensaje para este encuentro. Rodolfo, yo estoy de verdad muy contento y muy entusiasmado de participar de estos debates. Lo que decías tú, yo he tenido recién la oportunidad de ser el primer occidental a jefiar una institución multilateral basada en Asia, lo que da una perspectiva muy interesante, ¿no? Porque por veces en países como Brasil, como Argentina, nosotros vivimos mucho en función de los ciclos periodistas y políticos de 24 horas, y por veces cuando se da 2, 3, 4 pasos atrás, cuando tiene más distancia, tiene mejor perspectiva, ¿no? Es como cuando vamos a una galería de arte o a un museo, quieres admirar una obra de arte, hay que ponerse un poco distante para perceber lo que es posible. Y cuando vemos a países como Brasil y Argentina desde una distancia como la que hay, donde los asiáticos nos ven, se perciben que nosotros tenemos mucho más potencialidades que dificultades. Muy bien. Marcos Troijo, el profesor Marcos Troijo, estará presente en la 6ª edición del Foro Nacional de Energía, que se desarrollará el 9 de mayo en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, en la mañana del 9 de mayo. Nos veremos ahí. Un gran gusto, Marcos, que estés muy bien. Un saludo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias.